En el capítulo anterior de Yu-Gi-Oh! No. Bueno, nos equivocamos de serie. Habíamos estado hablando de un concepto que va a ser muy importante para que ustedes entiendan todo lo que tiene que ver con este bloque, que se refería al potencial de membrana. Como un potencial, en el sentido que nosotros lo queremos usar en el área biofísica, se entiende como una diferencia. Y esta diferencia existe ya sea a través de los distintos iones que se encuentran de un lado con respecto a otro de la membrana, el exterior contra el interior de las células. Esta es una característica importante de las células excitables y lo más importante que ustedes tienen que recordar, rige las condiciones en reposo. Habíamos visto algunos detalles al respecto. Por ejemplo, recordando un poco lo que es el potencial de equilibrio, que más importante de momento que la fuerza impulsora o driving force, se refiere a que cada ion va a tener un potencial que lo va a caracterizar en milivoltios. Si se fijan, hay algunos potenciales de equilibrio que son positivos como el sodio y otros negativos que son como característicamente el potasio. ¿De dónde aparece esta positividad o relatividad o negatividad relativa? Fácil. A final de cuentas, la clave para que nosotros podamos entender esto es que sepamos primordialmente dónde tiene mayor concentración el ion de interés, siendo que el sodio es el gran representante del líquido extracelular, mientras que el potasio representa, por otro lado, el líquido intracelular. Otro detalle que nosotros nos va a dar importancia también es no solamente la cantidad que se encuentre en el exterior, sino la naturaleza que pueden tener como aniones o cationes, como es el caso del cloro y es el caso del bicarbonato, que son los aniones más relevantes también del líquido extracelular. Habíamos visto que para el cálculo más adecuado de esto, podíamos disponer de distintas ecuaciones. Habíamos visto en una primera instancia que existía la ecuación de Nernst, donde básicamente al calcular el potencial, incluyendo el potencial de equilibrio de un único ion, podíamos obtener algo muy cercano al potencial de membrana cuando, por ejemplo, hablábamos del ion más permeable, que se trataría en este caso del potasio, y agregando algunos factores de corrección, agregando la contribución del sodio, el cloro y, dependiendo del caso, el calcio, nosotros tenemos la ecuación de Goldman-Hodgkin-Katz. Es un detalle que no va a faltar en un examen a la hora de que les pregunten la diferencia entre la ecuación de Nernst y la ecuación de Goldman. Es realmente lo más importante que ustedes tienen que entender. Obviamente no olvidar conceptos como la conductancia, que se refiere más que nada a cuántos iones son capaces de atravesar el espacio que les corresponde por evento celular. O lo podemos también interpretar como la facilidad con la que atraviesan los iones de un lado a otro de la membrana. Habíamos visto que había grandes variables a considerar en este sentido. Habíamos definido que hay variables que son meramente químicas, como la concentración en ambos compartimentos de cada ion, así como la carga, ya sea positiva o negativa, que contribuyen a que estas diferencias existan. Obviamente, la membrana al ser selectivamente permeable, da una redistribución muy particular de los iones que se califica de asimétrica,
aunque me parece que el acento va más bien aquí, y va a servir para dar un adecuado cálculo de las variables que están involucradas en la generación de un potencial de membrana. Viéndolo desde el punto de vista biofísico, habíamos visto que no bastaba con darnos cuenta de las diferencias entre la conductancia y la capacidad. La capacitancia tiene más que ver con el hecho de cómo nosotros interpretamos esto como un circuito cerrado, así como podemos interpretar el potencial de membrana como el equivalente del producto entre la corriente iónica y su resistencia. Ya habíamos hecho algunas diferencias claves entre los poros, los canales y los transportadores. La única cuestión que agregamos de diferencia es que, si se fijan, los poros tienen un tránsito por evento mucho menor de lo que sería en el caso de los canales, que para ser activados pues prácticamente tienen ahí, por decirlo de alguna forma, la cola afuera, la fila afuera esperando. Y obviamente no podemos comparar el caso de los transportadores, ya que una de sus propiedades, que más bien podría haberse tomado como una desventaja, es el hecho de que pueden ser saturados. ¿De qué manera nos pueden? Vamos a ir desglosándolo. E incluso aquí hablan de un concepto que son potenciales lineales contra no lineales. Ok. Aquí parece que ser lineal tiene que haber una relación entre estímulo y respuesta y es constante. En cambio algo no lineal parece crecer de manera exponencial. Vamos a dejarlo ahí de momento y vamos a ver qué sentido le podemos ir dando. De acuerdo. Vamos a comenzar, si les parece, con uno de los experimentos más clásicos de la fisiología. Nos ponemos alegres porque a final de cuentas muchas veces a nuestra materia pues se le asocia con estudiar animales y cosas muy de laboratorio, que en realidad son esenciales, pero a veces lo sentimos un tanto distanciado de lo que nosotros estamos tratando de hacer, o cómo lo podemos relacionar con mi carrera médica. De manera general y dicha para mis alumnos, en estos mismos momentos se está llevando a cabo la final del concurso nacional de fisiología. La UNAM llegó a las finales, entonces acabará la maldición de tantos años en que no se ha podido ganar un primer lugar de nuevo. Pues esperemos que sí, de corazón. Podemos nosotros empezar con un dibujo simple. Nada más porque el rojo sí le queda para los ojos. Y a lo mejor a ustedes se les va a hacer familiar este personaje, que va a ser nuestro amigo Calamardo Tentáculos. ¿Cómo vamos a poder relacionar esto con toda la bola de cosas que nos dijeron hace unos momentos? Uno de los experimentos más clásicos que tenemos en la fisiología es el estudio del axón de Calamar gigante.
De este derivan memes, bromas, chistes, aunque en realidad que también se le entiende, también es una interrogante más. No te preocupes, Calamardo, ahorita les explicamos qué va a pasar. Digamos que no le vamos a poner cuerpo de calamar esta vez, sino que va a ser una neurona. Y digamos que si quieren hasta un poquito de... Si quieren esta vez hasta le ponemos sus dendritas y todo eso, ¿no? ¿Por qué en particular nos interesa los eventos que ocurren dentro del axón de un calamar gigante? Bueno, son lo suficientemente grandes para que las fibras nerviosas y las neuronas que se vean aquí llegan incluso a hallarse en el calibre de los milímetros, que en realidad, si ustedes lo piensan de manera detallada, estamos hablando de una cosa gigantesca y realmente muy práctica para lo que para que sea nuestro objeto de estudio. Nosotros sabemos que la modificación de la membrana a nivel del axón prácticamente va a estar representado con estas vainas de mielina, ¿no? Que es un tipo de estructura fosfolipídica, obviamente no olvidando sus detalles como una adaptación más de la membrana, que si nosotros decidimos ver de manera un poco más delicada, vamos a volver a encontrar este escenario. Esto es como una ampliación. Ciertamente vamos a pensar que esto es el interior de la célula y vamos a pensar que esto es el exterior. Ciertamente hay una cantidad mayor intracelularmente que extracelularmente de este ion. ¿A qué ion me estoy refiriendo? Claramente haremos alusión en esta ocasión al potasio. De entrada, un primer concepto que nos puede acercar más a la definición de un potencial para la persona que es principiante en este asunto, que no se preocupen, todos lo somos y vamos aprendiendo poco a poco, es el hecho de que un potencial nace de la diferencia de algo. La diferencia entre el interior, entre las cargas y el gradiente electroquímico del interior y el exterior de la célula. Entonces, pensando que el potencial de membrana sea aquello que nosotros tengamos bajo reposo, lo podemos representar con esta línea horizontal. Y podemos asociarle, digamos, unos menos 90 milivoltios de voltaje. Que en realidad eso depende. Fíjense bien. Normalmente puede ir el potencial de membrana de las células entre menos 60, menos 90. ¿Y deja en algún momento de ser el potasio el ion más permeable en reposo? La realidad es que no, entonces ¿por qué cambia? Se darán cuenta que cada célula tiene un potencial en particular de membrana. Varias neuronas, particularmente de los grupos de las células piramidales neuronales en el cerebro,
se manejan con menos 70 milivoltios. Sin embargo, por ejemplo, el menos 90 les diría que es más característico de células musculares. Entonces, tenemos que nuestro reposo está representado por esta línea horizontal sin mayor chiste aparente ahora, ¿no? Obviamente utilizando la lógica tal cual ustedes la manejan, digamos que una declinación hacia arriba es positivo, una declinación hacia abajo es negativo. Entonces, antes de entrar en conceptos muy sofisticados, yo identificaré que cualquier movimiento hacia arriba se va a conocer como despolarización. Y cualquier perturbación que genere una corriente negativa se va a conocer como hiperpolarización. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir aquí? Fácil. Vamos a experimentar. Si el potencial, que es, vamos a decir, si es la neuronita de Calamardo, es menos 70 milivoltios, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir agregando unos cuantos potasios más. ¿Y qué creen que es lo que va a empezar a ocurrir? Va a empezar a haber un desplazamiento positivo de nuestra basal, que es una despolarización. De hecho, podría dejar de agregar en este punto estos iones de sodio, y si se fijan, volverá a la normalidad. Pero digamos que no nos vamos a rendir y vamos a agregar más, tantos como podamos. Cosas más, cosas menos. Si se fijan, el potencial era menos 70 originalmente. Digamos que aquí llegaba a un menos 50. Estoy inventándome el número completamente. Entonces, nos damos cuenta que una despolarización es la tendencia a hacerse positivo, o más bien, y mejor dicho, menos negativo, el potencial de membrana. Estos pequeños potenciales que pueden aparecer se conocen como potenciales locales. También se le conoce como potenciales electrotónicos. Y van a ver que cuando empecemos neuro también le vamos a agarrar muchos de estos conceptos, y lo bonito de este bloque es que todos los conceptos que necesitamos constantemente los podemos reciclar y ver de distintas perspectivas para que podamos salir adelante en esto. Está bien, ¿no? Menos 50. Ahora, si le subo un poco más y queda prácticamente igual, digamos que aquí había una pequeña línea punteada. Vuelvo a subir. Y este punto que me voy a encontrar, vamos a ponerle el nombre de umbral. Y va a ocurrir un evento que es el evento más fantástico, y detrás de todos los eventos que les permiten a ustedes y a mí tener una personalidad, hablar, pensar, conocer, desconocer y hasta
no vacunar a nuestros niños en una especie de esfuerzo inverso intelectual. Y esto es lo que vamos a nosotros llamar un potencial de acción. Sin embargo, a nivel general, estos potenciales electrotónicos o potenciales locales ¿tienen alguna utilidad? Bueno, todavía no hemos empezado a hablar tanto de los potenciales de acción en sí, y estamos calentando motores para que sea más interesante todavía. Pero los potenciales electrotónicos sí tienen un rol. Muchas veces estos pequeños potenciales o incluso la presencia de eventos tan pequeños como una única vesícula con un neurotransmisor llamado acetilcolina que puede generar un potencial electrotónico, y a esta vesícula se le conoce como cuanto, y cuando son varias se llaman cuanta. Pensando un poco más como en la cuestión en latina, y vamos a ver que tiene ciertas utilidades en particular. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de músculo, ya sea que estriado o liso, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero pues cuando les ruge a ustedes la tripa, que no es la que se echan en el taco, o cuando sienten los movimientos intestinales o peristaltismo, no es una única contracción que termina y realiza la tarea, es una serie de contracciones constantes que pueden durar un proceso de varias horas. Esto es una de las características importantes a analizar. Entonces, un potencial de acción tendrá que ver cuando un potencial local es lo suficientemente fuerte, por decirlo así, desaparece esta diferencia aparente, y puede generar la aparición de un evento completamente distinto a todos los anteriores. ¿Cómo le podemos dar nosotros aplicación en la clínica? Muy sencillo, y vamos a comenzar con algunos ejemplos clínicos que vamos a tomarlos como de forma de cortesía, porque estoy seguro que ustedes habrán tenido un buen desempeño en su primer examen, ¿verdad? No estoy seguro, pero vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa aquí. Ok, primero que nada, algunos detalles que podemos intuir es que si el potencial de membrana dependía de la acción del potasio, el potencial de acción va a depender de la acción del sodio. ¿Por qué? Porque a la hora en que ustedes van a calcular los potenciales de acción, este piquito normalmente se suele hallar dentro de los 40 milivolts con signo positivo, y el potencial de equilibrio al que se parece pues va a ser justamente el del sodio. Detalles más, detalles menos. ¿Qué es lo que nosotros podemos identificar? Bueno, si nosotros nos basáramos en el potasio nada exclusivamente para manipular el potencial de membrana, vamos a darnos cuenta que existe una respuesta aguda y una respuesta crónica. Me parece que más adelante hay un repaso breve acerca de las propiedades de los canales iónicos y va a quedar más claro este ejemplo adelante. Pero así como
Pero así como ustedes ven que incrementar la cantidad extracelular de potasio parece acercar a la célula a un umbral, eso quiere decir que en una primera instancia debe ser más fácil poder excitar la célula y elicitar su acción. Parece incluso conveniente. Bueno, no tanto siempre que digamos. ¿Por qué? Porque uno de los grandes hitos que ustedes tienen que entender son los problemas hidroelectrolíticos que van a tener sus pacientes en el futuro. Hay mucho que decir al respecto, podemos sacar las mejores conclusiones y hablar tratados al respecto. Sin embargo, a términos generales en la medicina, los trastornos que tienen que ver con la cantidad inadecuada de sodio, ya sea o muy elevada o muy disminuida, y por hipernatremia versus hiponatremia, generalmente van a tener manifestaciones a nivel del sistema nervioso central. Dígase que convulsionen, dígase que estén confundidos, etcétera, etcétera. Sin embargo, los defectos que involucran al potasio generalmente van a tener una repercusión muscular. Y hay un musculito que es muy especial, que cuando nosotros hacemos un corte transversal del mismo se ven casi hasta filetitos con células apantalonadas, núcleos centrales y uniones gap. Si usted pensó en el corazón, pues estamos hablando en la misma sintonía. Y el detalle es que generalmente los trastornos de potasio de estos pacientes pueden elicitar que el corazón se vuelva más excitable de lo que deba ser, dar una arritmia y que te den trámite al otro mundo prácticamente. Puede existir una respuesta crónica. Si se fijan, estas respuestas dependen de que se equilibren más las concentraciones del exterior contra el interior. Obviamente no hay una manera absoluta de lograrlo, ya que no vas a ver un paciente que tenga 145 miliequivalentes extracelularmente de potasio, pero el hecho es que por las propiedades de activación e inactivación de los distintos canales iónicos, si la respuesta aguda es un incremento en la excitabilidad, la respuesta crónica va a ser un decremento o simplemente la ausencia de actividad. Uno de los detalles más importantes a considerar aquí es que una persona, como ustedes habíamos visto, el gran regulador de la función del líquido extracelular es un frijol de prácticamente 3 por 6 por 9 centímetros llamado riñón, que en el riñonar, acuérdense que una de sus funciones también es la excreción de potasio, y si no lo puedes tirar, vas a estar crónicamente con niveles elevados de potasio, y en lugar de, digamos, una arritmia, esto va a condicionar más bien lo que sería el paro cardíaco. Así que una causa posible para fallecer por una enfermedad del riñón que lleva un largo tiempo de evolución es sencillamente que hay una pérdida de la excitabilidad contráctil del músculo. Y ni siquiera nosotros tenemos que irnos tan lejos. El hecho sencillo es que las personas que tienen hipercalemia no todas les va a dar una arritmia. Eso varía dependiendo del grado de la hipercalemia, pero lo que sí puede ocurrir es que sientan fatiga o debilidad muscular. Detalles más, detalles menos. ¿Qué es lo que nosotros también
nos interesa, qué es lo que a nosotros nos interesa considerar. Bueno, es un momento adecuado para mencionar un transportador sumamente importante que entra dentro de nuestro rubro que habíamos visto de transporte activo. ¿Por qué? Porque utiliza ATP. La ATPasa sodio-potasio, que también es una cadena, una parte importante, un componente importante y de regulador del volumen extracelular, hace un rol importante aquí. No sé si ustedes recuerdan que a lo mejor en bioquímica vieron el concepto de estequiometría, ¿no? ¿A qué se refiere la estequiometría? Se refiere a grandes rasgos a que un transportador, un acarreador, una molécula no funciona a base de manejar las mismas cantidades en cada ocasión. Lo importante que ustedes tienen que saber es que cada vez que ocurre un potencial de acción, hay sodio que entra al interior de la célula, pero ese sodio no sale espontáneamente. Y cada vez que ocurre ese potencial de acción, hay potasio que sale del interior de la célula, de una manera tratando de compensar la entrada que hubo de sodio. Sin embargo, para que este equilibrio se mantenga, es importante el rol que tiene pues prácticamente esta proteína para reinstaurar esto. ¿Y cómo lo logra? Con una estequiometría en la que saca al exterior 3 sodios y devuelve al interior 2 potasios. ¿Qué tan valioso es esto? Bastante, porque en realidad le podemos dar una aplicación más que ustedes seguramente como médicos les va a interesar que platiquemos. Si alguna vez han escuchado de la clavíceps purpúrea, seguramente vamos a estar en el mismo canal, y si no, vayan y vean las medicinas del abuelo, de la abuela, que seguro alguno de ustedes verá que utilizan este medicamento. Y otra forma común de conocer a la digoxina, más bien a la planta de donde proviene, es la planta digital o la digitalis. ¿Cómo es esto relevante? Primero que nada, lo más importante es que ustedes recuerden la estequiometría que tiene la bomba sodio-potasio. Número 1. Se pueden aprender el ciclo y las distintas transformaciones que tiene a lo largo de su ciclo. Eso quiere decir que si se anda teniendo cambios conformacionales también es saturable, cosa que va de la mano de lo que hemos visto y es correcto. Pero más que aprenderse sus distintas fases conformacionales, un S1, un S2, ese tipo de cosas, nos daremos cuenta que, integrando un poco con la materia de farmacología, el principal mecanismo de acción de la digoxina es la inhibición de la ATPasa sodio-potasio. Entonces ustedes dirán, ¿qué? Ok, vamos a pensar cualitativamente las cosas para tratar de desarrollar ese mecanismo de acción. Si hay una inhibición de la bomba sodio-potasio, eso quiere decir que va a haber una cantidad mayor dentro de sodio de la célula y una cantidad mayor de potasio en el exterior de la misma.
Suena peligroso, ¿no? Bueno, vamos a hacer que seas un pirata. Ok. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y dónde está el beneficio? El beneficio está en que el cuerpo es tan maravilloso que cuando una cosa no funciona trata de reemplazarlo con otro y hay otro tipo de moléculas que se conocen como intercambiadores. Y hay un intercambiador que se llama sodio-calcio. Si nosotros bloqueamos la ATPasa sodio-potasio, se va a acumular sodio en el interior de la célula. Pero el intercambiador sodio-calcio lo que va a servir es para el intercambio. Y lo pueden ver a manera de contratransporte, si lo quieren ver de esa forma. Meto calcio, saco sodio. ¡Tarán! Y el equilibrio vuelve en apariencia, ¿no? Todo está feliz de nuevo en este sentido, pero necesito tener consideraciones. ¿Cuál? Si estamos hablando de las células miocárdicas, que es un tipo de músculo, y le acabo de introducir calcio, voy a favorecer su contracción. Entonces la digoxina sirve para que el corazón lata con más fuerza. Al latir con más fuerza agarra cierto ritmo, pero un ritmo correcto, y es un buen tratamiento. Ya no tan estándar en las guías como antes se manejaba, sin embargo funciona. Y tiene un rol que no alarga precisamente la vida de los pacientes, pero esa plática la podemos tener después. Lo que sí es que uno de sus efectos adversos es que puede causar un aumento en el potasio extracelular, que es conocido como hipercalemia, o vamos a ver si me sale, o hiperpotasemia. Ah, no, pero yo dibujé al slowpoke, que es hipopotasemia, pero ya ahí quedó. De todas formas no les dije mal eso. Entonces, algo que tienen que entender con esto es que la dioxina es un medicamento que tienes que manejar con cuidado, porque el margen entre que sea seguro y el margen que sea tóxico es muy limitado. Y ese es un concepto que ustedes van a ver ahí en farmacología como índices de seguridad o de toxicidad. Y aquí una integración adecuada de cómo estos componentes, de hablar de canales, de hablar de acarreadores, transportadores, contratransportadores, tienen una importancia más práctica, y pues hasta me salió un slowpoke como bien chulo. Aquí nos dan unos ejemplos de clasificación de sinapsis. En realidad es algo que me voy a reservar más para la clase que viene, pero vale la pena mencionar que existen una clasificación, y esta clasificación que manejan aquí es la que manejaron un poco más en anatomía y embriología, que es una clasificación morfológica o anatómica de qué tipos de sinapsis pueden ocurrir. Puede ocurrir una de axón axodendrítica, de un axón a un soma, axosomática,
Aquí está una axodendrítica. Puede haber una axoaxónica. No veo aquí ninguna dendrodendrítica, ni dendrosomática, ni de soma a soma, pero ahí está. Ok. Nos están hablando aquí un poco más de lo que ya habíamos estado revisando, de las respuestas electrotónicas a nivel del axón. Sin embargo, aquí sí viene algo que nos importa y nos sirve de mucho. Un potencial electrotónico, un potencial local, difícilmente va a tener la capacidad de elicitar un evento conocido como el potencial de acción. Que bueno, ya va a aparecer ahorita el concepto, pero se los digo de una vez para que no estemos tan perdidos. Un potencial de acción sencillamente es un cambio transitorio en el potencial de membrana que favorece la conductibilidad del sodio. No es más difícil que eso. Existen distintos factores a considerar en la transmisión de los distintos impulsos eléctricos. Aquí nos están incluyendo dos detalles inmediatamente importantes para saber un poquito más acerca de conducción. Nosotros sabemos que el axón va a tener estas vainas de mielina y estos pequeños surcos que tienen una cantidad menor o ausente de la misma, que son conocidos como los nodos de Rambier. Sabemos que dependiendo de qué nivel nos estemos encontrando, si es a nivel del sistema nervioso central, los productores de mielina van a ser los oligodendrocitos, que si ustedes recuerdan, pues son como unas células que parecen ahí pelusas de la glía. Y si nosotros hablamos del sistema nervioso periférico, va a tratarse de las células de Schwann, las principales productoras de estas vainas de mielina. Aparte de la diferencia morfológica, algo importante es que los oligodendrocitos pueden mielinizar varias fibras. En cambio, pues todas ustedes siempre han soñado con tener un esposo alemán, agradable, atento, inteligente, fuerte, fortachón, un Arnold Schwarzenegger, pero nada más aquí se llama señor Schwann, que aparte de todas sus virtudes, pues es leal, porque las células de Schwann nada más pueden mielinizar una a la vez. Chicos, no sean un oligodendrocito. Ojalá. El detalle aquí son dos cosas importantes que tenemos que platicar. Cuando un axón se encuentra mielinizado, su conducción va a ser más rápida. Eso ustedes lo saben y vamos a irlo viendo poco a poco y desarrollando más en el bloque de neuro exactamente. Otro factor que importa es que aunque algunos digan que no, pues el grosor como que sí importa, pero ¿qué tan gruesa esté? Parece que se hace la diferencia, sin albur. ¿Por qué? Porque la resistencia eléctrica interna es inversamente proporcional al grosor. ¿Qué quiere decir? Entre más gruesa, menos resistencia. Para todo en la vida. Son los dos factores que tienen que considerar. Entonces las fibras nerviosas que sean más gruesas tienen una mayor conductibilidad, más velocidad, y si se encuentran mielinizadas contra no mielinizadas, más conductibilidad, más velocidad. Un concepto importante que ustedes tienen que entender una vez que empezamos a jugar con los potenciales electrotónicos es que pueden ser sumados. ¿A qué se refieren estas sumaciones?
Puede ser una sumación espacial o sumación temporal, tan sencillo como esto. Esto está prácticamente representado aquí, pero pues vamos a llevarlo de una manera más simple. Si nada más soy un único potencial, voy a recibir de una sola fibra nerviosa, no voy a ir más allá de la capacidad que tenga de estimular. Sin embargo, si dos fibras nerviosas están cooperando para esto, entonces el potencial que voy a desarrollar va a ser mayor que el de la fibra exclusiva. Y si son todavía más, voy a ser mucho mayor o inclusive poder romper el umbral. Una sumación temporal, la gran virtud que va a tener es que la misma fibra, que es la manera más adecuada de representarlo en cierta forma, la misma fibra, antes de que vaya cayendo la excitabilidad que tiene, va disparando más de un tiro a la vez. Y se va sumando en tiempo, o sea, acumulando antes de que vuelva a una basal. No sé por qué aquí se pusieron a jugar con arábico antiguo o alguna especie de libro de hechizos como el Grimorio, una cosa así, pero vamos a tratar de entender que los potenciales de acción en el axón y en el corazón son distintos. Primero que nada, dejando de lado un instante esta situación, muchas células tienen potenciales de acción que tienen una identidad muy propia. El potencial de acción que normalmente ustedes van a encontrar va a tener esta morfología. Ahorita van a venir las partes y los vemos más desarrollado. Sin embargo, algo que les va a llamar mucho la atención y tienen que saber desde ahora para enfrentar adecuadamente su segundo bloque, es que el potencial de acción del músculo ventricular miocárdico va a presentar una morfología distinta e incluso va a presentar fases fácilmente estadificables y cada una representa un evento distinto a nivel celular. Mencionarlos en este momento, tengo mis dudas de su relevancia. Sin embargo, esta meseta que se aprecia aquí, lo más relevante que ustedes tienen que saber es por la acción que tiene el calcio para prolongar el evento antes de que la bomba sodio-potasio haga lo suyo y restaure el potencial, como sería en el caso del potencial que más se van ustedes a fijar en este bloque. Vale, ¿qué nosotros podemos entender de esto? Bueno, si quieren verlo de una manera resumida, les puedo decir que los potenciales de acción del sistema de conducción cardíaco son distintos a los del sistema ventricular. Ya les dije, cada cosa tiene su identidad. Solo les voy a decir muy brevemente la esencia que hace del músculo ventricular especial. Las fases en las que se identifica es que hay una fase 0 que se caracteriza por la entrada de sodio, que como ustedes identifican va a causar esta fase de despolarización. Y llega a un pico. Este pico se va a conocer como la fase 1. A partir de que comienza la fase 1, va a haber una salida va a haber una corriente saliente de la célula de potasio. Al perder potasio, que es un ion con carga positiva, pues la célula se va a hacer menos positiva, se va a ir negativizando el asunto, y esto normalmente acabaría donde ustedes conocen la historia. Sin embargo, la apertura de canales de calcio tipo lentos o tipo L va a condicionar
que entren estas cargas positivas y lo mantengan en este periodo de meseta, que es como se identifica. Y posteriormente sencillamente va a seguir el potasio eventualmente su rol y va a causar un fenómeno de hiperpolarización y finalmente una repolarización que devuelva el potencial a la normalidad para un siguiente evento. Es difícil que a veces lo vean en la extensión adecuada. Vamos a hacer al respecto. Existe una clasificación de antiarrítmicos que da 4 clases a grandes rasgos. 1, 2, 3 y 4. Muy difícil. Si ustedes lo quieren ver de una manera más simplificada para que recuerden sus mecanismos de acción, el primero bloquea sodio y sodio se escribe SNA, ¿no? El otro es beta-adrenérgicos, entonces es B. El otro es bloqueo de calcio. Sí, no, yo sé que no viene ahí calcio, pero en realidad es... no, tienen razón. El tercero es un bloqueo del potasio. Y finalmente el cuarto es un bloqueo de calcio. Si se fijan, al menos sigue el orden A, B. Y pues van a tener que... Vamos a dejar potasio aquí y Ca, como tiene dos letras, pues vamos a dejarlo hasta el final aquí. Algunos de estos medicamentos son muy útiles para el tratamiento de las afecciones cardíacas, pero de momento rebasan un poco los objetivos que nosotros queremos alcanzar el día de hoy. Pero dense cuenta qué tan importante es, porque seguramente lidocaína les han puesto alguna vez para sanar para administrarles alguna inyección, alguna vacuna, algún procedimiento, o hasta cuando de niños andan rajando la cabeza en los columpios. Y dense cuenta qué tan importante es el bloqueo de una conducción nerviosa a través de canales de sodio para ayudarnos a proporcionar un tratamiento adecuado a nuestros pacientes. Prácticamente los conceptos que hemos estado viendo aquí, la despolarización se refiere a que se vaya volviendo cada vez menos negativo. La hiperpolarización se refiere a hacer algo más negativo. Hay conceptos importantes como corriente de entrada, que es característica del sodio, corriente de salida, que es cuando hay el escape del potasio del interior de la célula al exterior durante el potencial de acción. Y un detalle muy importante que hay que recordar, que es un periodo refractario. Ok, dependiendo de la literatura, ustedes van a encontrar que un periodo refractario va a depender de los canales de sodio principalmente, porque van a tener 3 configuraciones. Van a estar abiertos, van a estar cerrados o van a estar inactivados. ¿De qué depende esto? Fácil. Generalmente tienen una cerrada que puede estar abierta, pero normalmente mientras esto está cerrado, esta compuerta interna, que es la de la puerta de inactivación, está abierta, y cuando se empieza a abrir, la compuerta de inactivación trata de cerrarse. Y a veces no es tanto como una compuerta literal, a veces hasta manejan un concepto de una bola con una cadena o chain chomp, que en realidad pues hasta les puede recordar un poco pues sus videojuegos de Mario Bros, para quien le guste ese aspecto. El periodo refractario a grandes rasgos, y hablando agudo, es el periodo donde no importa cuánto estímulo más tú agregues durante el potencial de acción, no vas a excitar más allá de esto. Y tenemos a grandes rasgos un absoluto y un relativo. El absoluto es el de a de veras, no lo vas a lograr.
Existe incluso un tercer periodo en medio de estos dos que se conoce como periodo refractario efectivo, pero no es mencionado en toda la literatura y no es muy distinto en cuanto a duración del periodo refractario absoluto. El periodo refractario relativo se refiere sencillamente a que una vez que se entra en este periodo, digamos que no se puede, pero si le echas ganitas y echas más estímulo, como ustedes, para ganar cada vez clases mejores de fisiología y de las otras cosas, el periodo refractario relativo puede vencerse con estímulos de mayor intensidad para volver a elicitar un potencial de acción. ¿Aquí hay alguna duda hasta aquí, hasta el momento? Vale, pues sigamos divirtiéndonos con esto. Muchas veces, ¿qué es lo que determina que las crisis epilépticas terminen? El hecho de que una vez que se excitan en conjunto todas las células nerviosas que están causando el ataque, es el hecho de que entren en un periodo refractario en el que no se pueden excitar más. Que qué bueno, porque está medio duro el asunto con las epilepsias también. Características del potencial de acción, súper importantes y hay que recordarlas. Y podemos compararlas con los potenciales electrotónicos. Tamaño y forma estereotípicos. ¿Qué quiere decir estereotípico? Quiere decir que en todas las ocasiones va a tener un mismo patrón, dependiendo obviamente de dónde ocurra. Si se fijan, el potencial y lo podemos comparar con los electrotónicos, que era lo que ya habíamos visto. Si se fijan, el electrotónico como que era medio dudoso, a veces un poco más, a veces un poco menos, podía agarrar varias formas. Esto siempre es esto, esto siempre es esto, esto siempre es esto y esto siempre va a ser esto. La propagación se refiere a que una vez que es logrado, es un fenómeno que no se extingue a la hora de su transmisión. No es un potencial electrotónico que va... No, es un fenómeno que así como vamos a ilustrar el axón aquí para que quede claro. Si el evento comienza aquí, se extiende, y si llega hasta acá, ya deberíamos ver este trazo. Si el evento comienza aquí, es esta la línea. Si el evento lo continúa aquí, sigue siendo esta línea, misma cantidad. Si el evento continúa acá, sigue de la misma manera. Y como ustedes deben hacer en el amor y los departamentales, la respuesta es todo o nada. 10 o 0. UNAM Hopkins o las nuevas universidades de López Obrador. Sin ofender y no negándole la posibilidad de algún futuro talento que salga de ahí. Estas características son lo esencial para que comprendamos qué son los potenciales. Cuando nosotros estudiamos potenciales de acción, cuando nosotros estudiamos el potencial de membrana, se van a dar cuenta que vamos a tener una corriente muy amplia de eventos que van desde despolarizaciones, hiperpolarizaciones. Es una gama amplia de eventos y es difícil distinguir cuál es cuál. Entonces, una manera de identificarlo, de estudiarlo más claramente, sería el bloqueo de determinados eventos. ¿Cómo sería esto? Si yo bloqueo determinados eventos, si yo bloqueo todos los canales de sodio, entonces probablemente si registro algún potencial o algo, va a ser de otro ion, va a ser del potasio, de lo que ustedes quieran y manden. Entonces ya más o menos va quedando como clara su utilidad. Lo más importante que ustedes tienen que recordar
es que hay bloqueadores específicos de los distintos canales. Los más representativos son que en los canales de sodio, la tetradotoxina, que es el mismo veneno que produce el pez globo o fugu, para esos que les gusta la comida japonesa de suerte, pues puede ser una potente neurotoxina. ¿Y por qué? Por el bloqueo de los canales de sodio, que es la misma mecanismo de acción que tiene la lidocaína para que no sientan tanto el dolor o que no se anden entrando en una arritmia severa. Aquí tienes hasta la sexitoxina, que si no mal recuerdo, pues la produce ahí algún tipo de alga roja venenosa por ahí, una cosa por el estilo. El bloqueo de canales de potasio, pues es más característico para la fisiología que ustedes manejan en el departamental, saber que el tetraetilamonio va a bloquear esto. Si bloqueo los canales de sodio, no hay potenciales de acción. Si bloqueo los canales de potasio, no debe haber repolarización o una corriente de salida. ¿Vale? Cuando nosotros hablamos de los canales iónicos, ya hemos platicado algunos detalles, ¿no? Son proteínas integrales, entonces si son integrales quiere decir que están de ambos lados de la membrana. Esto se cumple, ¿no? Permiten el paso de iones y de acuerdo a la estructura que tengan, a la conformación proteica, bla, 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 etcétera, etcétera, pueden ser selectivos para el paso de ciertos iones, ciertas moléculas. Están caracterizados por la presencia de compuertas y pueden presentar distintos tipos de sensores. Hay algunos que se activan por voltaje, que son característicos del músculo esquelético y generalmente asociados con sodio, calcio, potasio, y hay algunos activados por ligando, que incluyen una modificación conformacional cuando se estimulan, como es el caso de la acetilcolina llegando a un receptor. E incluso a manera complementaria y agregándole un poco a sus compañeros, hay un tercer tipo que es una excepción que tiene tanto componente de voltaje como de ligando, que son estos canales importantes a nivel del sistema nervioso para la activación de cascadas excitatorias, que se llama N-metil-D-aspartato, NMDA, que ya más adelante veremos qué tan relevante es, y lo es bastante. Un potencial de acción compuesto, según la definición que estamos manejando aquí, no es muy distinto a un potencial de acción donde existe un fenómeno de sumación. Un detalle importante a recordar: la velocidad de las fibras, conocerla para los propósitos de su examen es relevante. Mielínicas versus amielínicas. Las amielínicas van a tener una menor velocidad. Ok, vamos a ver. Y las fibras mielínicas van a tener una mayor velocidad. Obviamente no hay que dejar de olvidar el componente adicional que puede representar el diámetro de la fibra. Eso es más importante para después. Realmente estos tres conceptos no se refieren más a lo que he estado refiriéndoles, con que mayor conducción a mayor grosor, mayor velocidad, mayor conducción a mayor grado de mielinización. Y vamos a darnos cuenta que incluso hay una gran clasificación de las fibras
que posteriormente le vamos a dar importancia más que nada cuando empecemos a ver sensorial. Aquí nos están empezando, y para terminar la clase y hacerlo interesante, nos dan la introducción a una enfermedad que es sumamente bonita para analizar desde el punto de vista intelectual, trágica dependiendo qué forma te toque y si no es atendida adecuadamente, que es conocida como la esclerosis múltiple. Generalmente se describe como una enfermedad autoinmune, aunque en realidad muchas veces decir autoinmune o decir que algo está asociado con una respuesta inducida por un virus suele ser significado de no sabemos exactamente qué es lo que pasa. Lo que sí se sabe es que hay una identificación y destrucción de las vainas de mielina a nivel de sistema nervioso central. Entonces hay una identificación prácticamente de los oligodendrocitos y una afectación al lado de los mismos. Un detalle importante que a lo mejor hay que saber y complementa con otra de sus materias, que es la inmunología, es el hecho de saber que, y no es una ley absoluta ni mucho menos es la tirada, pero en general las enfermedades que son autoinmunes tienden a afectar más al espectro femenino, ya que por ciertos mecanismos particulares tienen estas un sistema más responsivo de varias maneras que el de los hombres. En cambio, los hombres tendemos más al otro espectro de la enfermedad inmune, que son las inmunodeficiencias. Ya van a darse cuenta, por ejemplo, incluso cuando vean su gamaglobulinemia de Bruton y todo ese tipo de show, las aplasias tímicas, todo lo que ven en el primer bloque de inmunología. Pero volviéndonos a enfocar a la esclerosis múltiple, ¿cómo funcionaría? Hay que recordar que la mielina es prácticamente se ve traducida en el término macroscópico como la sustancia blanca del cerebro. Es esta grasita brillante la que hace que la sustancia blanca se vea de esa manera. ¿Cómo podemos identificar el patrón de esta enfermedad? Esta enfermedad realmente es una cosa terrible porque funciona por medio de brotes. Quiere decir que vas a tener más de un episodio en tu vida, o es posible tenerlo. Estos brotes son la aparición de déficits neurológicos en un periodo de 24 horas que no se asocia de otra manera. Y va a haber una afectación a nivel de la sustancia blanca, y dependiendo la parte del sistema nervioso central que este monstruo decida tomar de nuestro paciente, será el déficit neurológico a conocer. Ay, Dios mío. Pues, perdonen estos dibujos tan espantosos. Vamos a pensar que esto es una mujer. Uno de los primeros síntomas y una presentación muy común de la esclerosis múltiple es que haya una inflamación del nervio óptico, porque la enfermedad sencillamente es un fenómeno inflamatorio. Y esta inflamación del nervio óptico se le conoce como neuritis óptica, que literalmente se traduce en que la persona pierde de manera aguda la agudeza visual. Sé que sonó redundante, pero no es el mismo concepto. E incluso siente un dolor al mover el ojo.
Es que si ustedes hacen una exploración un poquito más detallada y le pedimos a la persona pensando que el ojo derecho que el ojo izquierdo sea el afectado, si le pido a la persona que mueva sus ojos hacia su derecha, veremos que aquí hay un pequeño problema. Vamos a pedirle que los mueva ahora a su izquierda. Lo logró y lo logró. Entonces el fenómeno que está afectado es mirar hacia medial en el ojo izquierdo, o sea, la aducción del ojo izquierdo, y esto se le conoce como oftalmoplegia internuclear. ¿Por qué estoy diciendo esta cosa tan específica? Porque está asociado a una estructura anatómica que a lo mejor algunos de ustedes vieron, que se conoce como fascículo longitudinal medial, que es también uno de los centros que permite la visión conjugada de los pacientes. ¿Qué podemos agregar más a esto? Muy simple. La esclerosis múltiple tiene algunos fenómenos interesantes. Si por ejemplo ustedes le piden a su paciente que haga una flexión, incluso una extensión del cuello, vamos a pedirle que haga esto, y esto es como su columna. Va a sentir una sensación de choque eléctrico recorriendo su cuerpo con una manera de irradiación, y esto es lo que le llaman el famoso signo del Hermite. Y una cosa buenísima respecto a la esclerosis múltiple, que también la hace interesante, es que los cambios de temperatura pueden precipitar estos síntomas neurológicos, y algo muy común en ello es que digamos que entras y te das un regaderazo con tu agua caliente. Pues vamos a poner la regadera acá, ¿no? Y le da su sintomatología, y esto es lo que le conocen a veces como fenómeno de Utov. Sin embargo, a pesar de que son pues cosas características para la literatura clásica, no son los fenómenos más comunes. Pero si por ejemplo hay una destrucción de la sustancia blanca a nivel de la columna, a nivel de la médula espinal, pues va a haber alteraciones sensitivas, van a tener sensaciones anormales en el cuerpo, que eso se llama parestesias. E incluso si por ejemplo afectara las astas motoras, va a haber paresias. Entonces, esta enfermedad es la causa de discapacidad más importante en el mundo para personas jóvenes, y puede asegurar que si te toca una variante agresiva de la enfermedad, pues termines pasando tu juventud en una silla de ruedas si no se toma un adecuado tratamiento, que a final de cuentas gira muy en torno a la inmunosupresión, y podemos comenzar con la administración de esteroides, y un manejo agudo incluye el uso de bolos de prednisona. Hay muchísimo más que decir, es una de las enfermedades más interesantes que a ver, y podemos volverla a retomar a medida que ustedes en las siguientes evaluaciones y conceptos me demuestren que saben integrar de manera adecuada sus conocimientos básicos, y que esto no es un tema alejado para ustedes. Muy bien. Es hora entonces de tomar el siguiente reto. Como saben, la apuesta es que ustedes se vuelvan el mejor grupo posible. Lo lograrán. Este será el final del hombre araña. Averígüenlo en nuestra siguiente emisión.